este hermoso canto titulado A el alto y sublime. Efesios 4, 21 al 24. Le invito a ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios y luego en esa misma actitud de adoración al Señor y preparando nuestros corazones para lo que el Señor ha puesto en el corazón de su siervo, podamos entonces preparar nuestra vida. Voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y decimos, el alto y sublime, damos nuestra adoración.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Dios, así como en este canto, te queremos dar toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Reconocemos, Dios, en esta mañana que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, alabanza, Dios. En este tiempo, Padre, que estamos disponiendo nuestros corazones para reconocerte a ti, para alabarte solamente a ti. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, que seas tú en esta mañana hablando poderosamente a nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros toda carga, quita de nosotros toda preocupación y permite, Dios, que en este tiempo sea tu voz, tu palabra, Dios, tu presencia tratando con nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Dios, obrando maravillosamente. Dios, te decimos, Señor, habla ahora. Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé usted, pero desde que yo entré sentí algo bonito, hermoso, especial. Y qué bueno es disfrutar cada momento, cada segundo en la iglesia, especialmente el domingo, para alabar el nombre de nuestro Dios. Como ya todos saben, ya todos se enteraron, estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Y todo este mes ha sido para exaltar que estamos acá gracias a nuestro Dios. Estamos de aniversario. El mes de abril para la iglesia prácticamente es un recordatorio de lo bueno, de lo grande, de lo misericordioso, de lo fiel que ha sido nuestro Dios. Pudiéramos decir que son 23 años de suma fidelidad de parte de nuestro Padre. Y pienso que estos 23 años es una oportunidad para recordar aquellas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento llamadas Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Sabes por qué? Nos ha ayudado porque hemos creído su mensaje. Nos ha ayudado porque hemos abrazado a Jesús, hemos creído en Él, lo hemos hecho nuestro Señor, pero también nuestro Salvador. Gracias a Él tenemos un Dios poderoso que nos ayuda en debilidades, en nuestras fallas, en nuestros desaciertos. Y como en este canto decíamos, Señor, alabanza hacia ti, a pesar de nosotros, podemos en Jesús alabar y glorificar a nuestro Dios. Y confirmar aquellas palabras del apóstol Pablo en la iglesia, donde dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este mes está dedicado a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque gracias a Jesús tú y yo tenemos perdón y salvación. Gracias a Jesús tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos las promesas de Dios a disposición para todos aquellos que creen y confían en Él. Gracias a Jesús hemos hallado el camino de vuelta a nuestro Padre Celestial. Aunque estamos perdidos, ahora estamos y hemos sido hallados. Gracias a Jesús, gracias a Él lo tenemos todo. Podemos decir, Dios ha sido bueno. Te lo pregunto, ¿Dios ha sido bueno en tu vida? ¿Dios ha sido bueno en este mes? ¿Dios ha sido bueno en esta semana? ¿Dios ha sido bueno el día de hoy? Dios ha sido bueno. Y por esa razón en todo este mes decidimos y dedicamos para hablar una serie de enseñanzas titulada Que se llene mi casa de Cristo, de su poder, el poder que nos levantó de los muertos, de llenar nuestra vida de Cristo, de la cruz de Jesús, del reino de Dios, y de esa forma experimentar lo mejor de Dios. Y nosotros en esta serie, desde un principio, queremos y seguimos manteniendo ese deseo de que tu vida, tu casa, tu entorno, nuestra iglesia se llene, se sature de la presencia de Cristo, de manera que podamos experimentar ese inagotable y maravilloso amor de Dios. Y el día de hoy, en este breve tiempo, espero que así sea, si no me emociono más de la cuenta, quisiera hablarles acerca de llenar nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra vida con algo importante y vital para la cristiandad, y es llenar nuestra vida con la santidad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque llenar nuestra vida con la santidad de Cristo es el mayor privilegio que tenemos como cristianos, es el mayor honor, el mayor reto y el desafío para la cristiandad de estos siglos. Es allí donde tú y yo
seremos desafiados a mirar nuestras fallas, a mirar nuestros desaciertos y a no conformarnos. Es allí donde podemos ser retados y desafiados a dar lo mejor y a creer que si Dios dice de nosotros que es posible, porque realmente es posible. Y hablando de la santidad, ¿sabes quién es el que se le ocurrió esta maravillosa idea de llenarnos de la santidad de Cristo? Es Dios. Y eso es lo primero que quiero compartir contigo en este día tan especial. Y es que llenarnos de la santidad de Cristo nos habla de que Dios está detrás de todo. Dios lo ha planeado. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 15 al 16: más bien sean ustedes, díganlo usted, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Y te pregunto, ¿quién te ha llamado? Nuestro Dios, ¿cierto? Sean santos, porque quien nos llamó es santo. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Estas son palabras del apóstol Pablo a una iglesia dispersa, a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba pasando dificultades, una iglesia que tal vez no estaba viviendo su mejor momento. Pero Dios les dice, les recuerda su llamado, su identidad, quiénes son, para quién viven, para quién sirven. Y dice: sean santos, porque yo soy santo. Estas son palabras que venían de Dios del Antiguo Testamento, palabras que Pedro a lo largo de la tradición y su vida lo había escuchado, lo había creído, lo había intentado aplicar a su vida, pero luego a la iglesia del Señor dice: iglesia, sean santos, porque el Señor es santo. Es un llamado a que, en primer lugar, a no conformarnos. Es un llamado a salir de la parálisis espiritual. Es un llamado a abrazar aquella gran posibilidad de que por medio de Dios, por medio de Jesús, tú y yo podemos vivir vidas significativas, vidas de impacto, vidas que valgan la pena. La santidad de Dios es un atributo que solamente viene de Él, pero que fueron palabras que el mismo Dios hace muchos años antes de Cristo también había declarado. Levítico capítulo 20, versículo del 7 al 8, Dios en una ocasión le dijo a su pueblo: conságrense a mí y sean santos, porque yo, el Señor, soy santo, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo, el Señor, soy quien los santifica. Dios quería hacer de Israel su pueblo amado, un pueblo distinto, un pueblo consagrado, un pueblo diferente, un pueblo que pudiera ser referencia para otros pueblos. Y aquellos pueblos que no creían en Dios pudieran decir: hay algo distinto, hay algo diferente, hay algo genial, hay algo especial en estas personas que hay detrás de todo esto. El Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero así como Dios tomó un pueblo de la nada, ¿sabes una cosa? Dios te llamó a ti a través de Jesús. Dios te rescató, pero con un propósito. No es solamente para que digas si te identificas: soy cristiano, asisto en una iglesia, me congrego, participo de las actividades, sino para que tú tengas un tipo de vida que la gente diga: realmente Dios existe, realmente Dios es bueno, realmente Dios es fiel, realmente lo que Dios hace es grande y maravilloso. Amén. Tu vida y mi vida debería ser cada día un reflejo de la fidelidad de nuestro Dios. Pero hoy día, lamentablemente, cuando se escucha hablar de estos temas de la santidad y de la justicia, pareciera que este tema de la santidad es como que para algunas personas, o algún tipo de mártir que tuvo que padecer en algún tiempo histórico, y lo vemos como personajes aislados de la realidad. O cuando escuchamos la palabra santo, tenemos ideas equivocadas que a lo largo de la historia como que se han ido plasmando en muchos de nosotros, y sin darnos cuenta creemos o creamos una versión de santidad incorrecto y totalmente aislado de la realidad bíblica, de la realidad de Dios. Y tengo una pregunta: ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es ser un santo de Dios? Creo que es una pregunta válida para semana muy cierta. ¿Qué es ser santos? La palabra santo en el idioma griego creo que es agios, que significa apartado, seleccionado, significa dedicado. Creo que aquí en pantalla lo encontramos. La palabra santo es de origen griego, cuyo significado es consagrado a Dios. Es como cuando alguien compra un instrumento musical y dice: lo voy a dedicar a la iglesia para el servicio de Dios. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te tomó, Él te consagró. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Para qué? Para que tú dignifiques el nombre de Dios a través de tus palabras, tus acciones, tu vida entera.
Ser santo significa ser apartado para un gran propósito. Alguien con una marca distintiva que en todo lugar se identifica. Y yo digo, ser cristiano no es que tú tengas una camisa cristiana o un pescadito en el carro, que se lo tiene chévere, sino que eso es más que un título, un símbolo, es tu vida misma reflejando a Dios. Y hablando de eso, hablando de la santidad, un teólogo del siglo XIX llamado John Rohn, él dice: la santidad no consiste en especulaciones místicas, favores entusiastas o austeridades no controladas. ¿En qué consiste entonces? Consiste en pensar como Dios piensa y desear. A mí me parece sumamente interesante este concepto de este hombre. Santidad es, lo pueden leer conmigo, creo que ahora sí se ve bien en pantalla. Pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. Pensar y desear. Esto es lo primero que quiero decir. La santidad fue planeada por Dios, no como un ideal, sino algo que tú y yo podemos experimentar todos los días. En segundo lugar, estamos llamados a llenar nuestra casa, no solamente porque Dios lo planeó, sino que a través de Jesús es posible. En tus fuerzas y en mis fuerzas es imposible lograrlo. Pero a través de Jesús, a través de su obra en la cruz, a través de sus méritos, a través de su santidad, a través de su justicia, tú y yo podemos caminar en el proyecto de Dios de que la iglesia de Dios Admirable Maracaibo se llene de la santidad de Jesús. Ahora, yo no sé si notaste, pero en uno de los versículos que le leí hace poco, si no me equivoco es en Levítico, hay una parte donde Dios dice: yo demando santidad de mi pueblo, pero luego da una respuesta. No sé si lo notaste, pero te lo voy a colocar en pantalla. Espero que esté en pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Conságrense a mí, sean santos, porque yo. O sea, ¿qué nos estás diciendo? Ustedes pueden lograrlo. No es un ideal, se puede lograr. Puedes caminar siendo alguien apartado y consagrado para mí. Obedezca mis estatutos, póngalos por obra. Luego dice: yo soy el Señor. ¿Qué significa esto? Que hay algo que depende de Dios, donde nuestras fuerzas nos van a alcanzar. Hay algo que depende de Dios que en nuestros intentos no vamos a poder abrazarlo, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Y es creer. Es el creer. Dios dice: yo soy el Señor que los santifica. Y eso no está allí por casualidad. Eso está allí para recordarnos que hay cosas en la vida que solamente se logran en el poder de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo estaba luchando con una debilidad que él tenía y él oraba a Dios: Señor, ayúdame con esto. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Bástate con. Y tal vez tú estás luchando con algo hoy, tal vez tienes una debilidad, tal vez estás padeciendo algo, tal vez hay algo que necesitas mejorar en tu vida y lo intentas y no logras hacerlo porque tal vez estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Y Dios te dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo puedo ver aquí en la Biblia que este deseo de Dios de que caminemos en su justicia, de que seamos una referencia como pueblo de Dios, es posible por el poder de Dios, a través de su Santo Espíritu que hoy mora en aquellos que creen y han abrazado el Evangelio de Jesús. Te digo una cosa: puedes vivir de la mejor manera gracias al poder de Dios que habita en tu vida. Y la palabra poder en griego es dunamis, poder, potencia, dinamita espiritual. Entonces te pregunto: ¿es o no es posible caminar según el proyecto de Dios? Sí, es posible. Pero tenemos que reconocer que a veces hay tensiones, a veces como que el camino es difícil, hay huecos, hay baches. Y esa fue la experiencia de muchos hombres de Dios. En mi experiencia, tal vez es tu experiencia también. Porque todos acá tenemos que luchar con el proyecto de Dios y con nuestro proyecto defectuoso. El apóstol Pablo en una ocasión comparte como que abrió su corazón y él dice: yo entiendo el proyecto de Dios, pero como que a veces yo no vivo el proyecto de Dios. Yo amo el proyecto de Dios, yo intento caminar en su voluntad, pero a veces como que soy yo mismo quien me estoy autosaboteando. Y en Romanos capítulo 7 vemos la experiencia, no de cualquier persona, la experiencia del apóstol Pablo. Él dice:
Romanos 7, del 18 al 19. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno vive. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz. ¿Te sientes identificado? ¿Te sientes identificado en estas palabras? Yo sí. Pablo dice, yo sé que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mi Pablo estaba reconociendo su naturaleza humana incapaz de agradar a Dios. Él está reconociendo sus limitaciones y aunque él se proponga cosas, muchas veces no las cumple. ¿Te ha sucedido? Él dice, voy a orar y te cuesta orar. Voy a leer y te cuesta leer. Voy a tratar de mejorar mi comportamiento, mi conducta, mis reacciones y oras y te enfocas y lo haces y se te hace difícil. ¿Te ha pasado? Esa es la experiencia de Pablo. Y hablando de esto, en ocasión este escritor famoso llamado C.S. Lewis, él en una ocasión dijo, hablando del pecado y de la dificultad de agradar a Dios, él comenta, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Yo no sé si les he comentado, pero mi mamá, sí, creo que lo comentaba hace mucho tiempo, pero bueno, valga la repetición. Mamá tiene una costumbre que ella es muy fiel con las oraciones, con los devocionales, que a veces como hijos conversando no caen en esas contradicciones familiares y bueno, se crea una pequeña pelea con mamá. Y mamá tiene una costumbre de decir, cuando no le gustaba, José, ya me hiciste perder el devocional. Muchas veces pasa eso. Salimos acá recargados con las baterías, aprendimos esto, hay que hacer esto, y cuando sale, pasó algo. ¿Les ha sucedido? En una ocasión yo hablaba en una iglesia de tener buenas reacciones en un mundo negativo, y recuerdo que uno de los hermanos para el breve me invitó a almorzar ese día, y salimos en el carro y alguien se le atravesó y él salió y me miró, ¡Dios te bendiga! El asunto es que nos cuesta hacer las cosas correctas. Pareciera que nuestra tendencia natural aún como que se inclina hacia lo malo. ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado, ¿cómo los miro? Pero el apóstol Pablo, al ver su realidad humana, él dice lo siguiente, versículos 24 y 25. Recuerden que estamos en Romanos 7. Miserable de mí. Miserable de mí, al ver su realidad. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál fue la respuesta luego de Pablo? ¿Lo puede decir usted? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave del éxito cristiano? Jesucristo. Y que Jesús dijo en una ocasión en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es la clave? Jesús. ¿Cuál es el secreto? Jesús. ¿Cuál es la forma de que tú y yo caminemos en integridad? Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso en el Nuevo Testamento se nos invita a mirar a Jesús, a considerar a Jesús, a seguir a Jesús, a llenarnos del polvo del Maestro. Pablo dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando tú y yo entendemos que la justicia, la santidad y la vida recta que Dios planea se puede cumplir en Jesús, yo creo que uno se está ahí al y dice, no es mi fuerza, no es en mis capacidades, no es en mi sabiduría, no es en mi logro, es en el poder de Jesús, es a través de la gracia de Jesús. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se le conoce como la santificación. Y la santificación es un proceso que inicia justo en el momento que una persona le entrega su vida, le entrega su corazón a Jesús. Cuando tú le entregaste tu corazón a Jesús, escuchaste ese evangelio y dijiste, creo, recibo a Jesús, lo abrazo por la fe, confío en Él, como mi único y suficiente Salvador, Él te salva. Pero comienza tu vida un proceso llamado santificación, que es un proceso de perfección, de trabajo, donde Dios está moldeando, donde Dios está trabajando en tu vida y quiere hacer de ti algo grande, algo hermoso. ¿Y cuál es la referencia de Dios? Su Hijo Jesús. Dios está tallando tu vida, está trabajando. ¿Para qué? Para
conformarte a la imagen de Jesús. Esto se le conoce como la santificación. El Espíritu de Dios trabaja en tu vida, cada día trabaja. Esto implica renovación de la mente, de tu corazón. Anhelas a Dios, deseas a Dios, vienes a la iglesia, buscas, te alimentas, tienes hambre y sed de la presencia de Jesús. Tu carácter, tu conducta va siendo cada día poco a poco cambiando. Y aunque hay subidas y bajadas, tu corazón siempre va a tener inclinación para agradar a Dios. Y cuando falles, te equivocas, te va a doler, te va a costar, vas a sufrir, porque dices, he fallado. Perdóname, Dios, pero intenta seguir y caminar con Dios. Y ahora, en este tema de la santidad, algunos teólogos, algunos estudiosos han intentado explicar este amplio tema de la santificación bajo 3 aspectos. Y está aquí en pantalla. Yo decía cómo puedo ilustrar, se me ocurre así, pero lograr el objetivo. Como la santidad es un tema muy extendido e interesante en la Biblia, se considera explicarlo bajo 3 aspectos. El primer aspecto se dividió en 3: santidad posicional, santidad progresiva o práctica y santidad final. Te voy a explicar la primera y la última, para luego aterrizar en la que me interesa hoy, que es la santidad práctica. La santidad posicional significa que cuando tú creíste en Jesús, Dios te justifica, Dios te declara su Hijo, Dios te mira a través de Jesús y vienes a ser llamado santo. ¿Por qué? Porque fuiste tomado por Dios, fuiste seleccionado, fuiste apartado y consagrado para algo especial. Si tú has creído en Dios, si tú has creído en el Evangelio, la Biblia declara que tú y yo somos santos en Jesús. Y cuando lees en la Biblia te vas a dar cuenta que muchas de las veces cuando Pablo escribe a las iglesias dice a ustedes santos. No está hablando de una imagen, no está hablando de un personaje, de un mártir, está hablando de todos los cristianos. Ahora, cuando tú escuches la palabra santo, no te imagines, no. Piensa en alguien que fue apartado por Dios para un propósito. Cuando escuches la palabra santo, piensa en ti, piensa en el proyecto que Dios comenzó en tu vida. Cuando escuches santo, di, es un privilegio haber sido apartado por Dios para un gran proyecto. Eso es santidad posicional. Pero ahora, hay algo que es lo tercero, que se llama santidad final, que es el momento cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, que seamos perfeccionados, donde dice en la Escritura que seremos como Él, que seremos como Jesús. No habrá pecado, no habrá llanto, ya en la perfección, en la eternidad con Dios. Pero hay algo que se llama la santidad progresiva o la santidad práctica, que esto nos concierne a nosotros hoy. ¿Cómo se come esto, José? La santidad progresiva se refiere a la vida cotidiana del creyente y su intento y su esfuerzo por caminar con Jesús, por obedecer a Dios y conformarse a su voluntad. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es un libro de acción que te llama a la reflexión, que te llama a la acción, que te motiva a hacer cosas, a desarrollar criterios, a caminar con Jesús, a tomar decisiones, porque el verbo preferido de Jesús es el verbo hacer. El verbo preferido de Jesús es el verbo hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama tal y como eres. Y esta palabra a muchos predicadores no les gusta, pero yo la comparto. Dios te ama tal y como eres. Pero eso no significa que te va a dejar como estás. Dios comenzó un proceso de transformación en tu vida. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te ama tal y como somos, pero se resiste a dejarte tal y como te. Y por eso utiliza este proceso llamado santificación. Dios desea que nosotros en estos temas, que a veces como que se enseñan mal o se hace un sobreénfasis en una parte de este tema, Dios desea que tú y yo nos vamos a asombrar de lo que Él quiere y puede hacer en tu vida. Dios quiere que tú puedas saborear hoy, especialmente en este momento de aniversario, que puedas visualizar lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios te está llamando a vivir, lo que Dios te está llamando a experimentar, y solamente se puede experimentar cuando tú te metes en el proyecto de Dios, cuando tú saboreas ese proyecto de ser santificado por la presencia de Cristo. Dios desea que nosotros llenemos nuestra casa, llenemos nuestra vida, nuestra familia con la santidad de Jesús, que mires a Cristo, que consideres a Cristo, que camines con Cristo, porque llenando tu vida con la santidad de Cristo, las cosas serán muchísimo mejor. Y lo último que quiero decirte, que llenar nuestra vida con la santidad de Cristo debe ser no una meta de cristiano, sino la meta
de cristiano. En primer lugar, Dios lo planeó. En segundo lugar, es posible en Jesús. Y en tercer lugar, es la meta de tu vida, de mi vida, de todos los cristianos. Uno de mis grandes temores, cuando yo tenía 17, 18 años, que estaba empezando a conocer el Evangelio, yo tenía ciertos temores con el Evangelio y con los evangélicos, porque yo creía, presta atención, yo creía que cuando uno se hacía cristiano, le hacían un lavado de cerebro. Yo creía eso. Tal vez tú lo has creído, o tal vez tú lo has escuchado. Yo creía que si yo me hacía cristiano, me hacían un lavado de cerebro. Pensaba que me hacía una persona cuadriculada, cerrada y que adoptaba un estilo de vida extraño y hasta aburrido. Y en un sentido, yo creo que estas creencias estaban fundamentadas a cosas que yo había visto, a cosas que yo había escuchado. Pero que lamentablemente muchas de estas eran cosas mal fundamentadas por la mala referencia de muchos cristianos. Y con el tema de la santidad, yo pienso que ocurre lo mismo. Hoy día, cuando se habla de la santidad, se habla bajo una perspectiva, bajo un esquema negativo y no bajo el esquema positivo. Te lo voy a explicar. Cuando se habla de santidad, creemos que la santidad es un asunto de prohibición. No sé si cuando escuchamos la palabra santidad pensamos en aquella imagen de alguien moralmente posicionado, y olvidamos que la palabra santo es alguien apartado, seleccionado, consagrado para algo. No sé si les ha sucedido. Y es bueno que saquemos ese chip contaminado y nos metamos en el chip bíblico. Santo, apartado por Dios. Entonces, creemos que la santidad es una vida prohibitiva. No hagas, no toques, no mires, esto es inmundo, esto es pecado, no puedo, no debo. Entonces el cristiano como que anda. Eso es lo que nos han enseñado, y pienso que es injusto verlo solamente de esa manera, porque cuando yo veo la Biblia, cuando yo veo la santidad de Dios, cuando yo veo lo que Dios planeaba, cuando yo veo a Jesús, yo digo, no, ya va. Esto que me están supuestamente enseñando es muy contrario a lo que yo encuentro en la Biblia. Es muy contrario a la historia de Jesús. Es distinto a lo que Jesús me está tratando de enseñar. Entonces, lamentablemente, se ha reducido la santidad a una partícula atómica prácticamente, olvidando que la santidad es mucho más que eso. La santidad, más que omisión, es, qué bueno que lo diga, se han copiado. Santidad es más que omisión, es acción, es meterte en los proyectos de Dios, es alistarte para la obra del Maestro. No sé si eso te hace clic en el corazón, a mí sí. Santidad no es solamente omisión, es acción, es meterte en los proyectos de Dios, es alistarte para la obra de Jesús. Y cuando tú estudias la vida de Jesús, cuando tú observas detalladamente la obra de Jesús, tú te vas a dar cuenta que la Biblia no te habla, ni siquiera dedica páginas para decirte lo que Jesús no hizo. Tú vas a ver en la Biblia lo que Jesús hacía, cómo reaccionaba, cómo se comportaba, y tú aprendes, wow, Jesús reaccionó así, Jesús reaccionó, y tú estás viendo, estás conociendo. Pero yo veo en la Biblia que se dedican muchas páginas para mostrarnos lo que Jesús sí hizo. Alguien me dirá, y no quiero que malinterpreten, alguien puede decir, bueno, José, mira, la Biblia también habla de los no. Sí, estoy de acuerdo, pero el punto clave es que muchas veces se ha hecho excesivo énfasis en los no, y dejamos a un lado los sí de Dios. La Biblia declara en Santiago que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Entonces estamos pensando en lo que no, entonces somos cristianos congelados, una versión paralizada. Pero yo no veo eso en la historia de Jesús. Yo veo en la historia de Jesús una santidad de acción. Yo veo en la historia de Jesús acciones, logros. Yo veo en la vida de Jesús alguien que se moviliza, que no puede estar quieto, que busca formas de agradar a Dios. Y yo creo que tú y yo debemos cargarnos en esta mañana con esa clase de pensamientos. Llenarnos de la santidad de Cristo es saturarte de Dios, de tal manera que tú puedas oler al Evangelio, que tu aroma sea el de Cristo, donde la gente te encuentre y diga, wow, me gustó conversar con él, porque cuando yo converso con esta persona, siento esperanza, siento fe. Yo deseo eso, yo deseo lograr ese tipo de vida. Que la gente cuando converse contigo, ni siquiera te diga a ti, sino que diga, wow, mire a Dios. Alguien en una ocasión dijo, José, pero que no me vean a mí, que vean a Cristo. No sé si lo han escuchado.
Claro, lo dicen es porque hay mucho mal testimonio en la calle. Pero mucha gente se esconde en esa frase y dice que me vean, que vean a Cristo, no me vean a mí. Pero wow, ya va, espérate un poquito. La Biblia yo también encuentro que nosotros somos, en estos tiempos, de alguna manera estamos representando a Jesús aquí en la tierra. Estamos siendo de alguna forma la imagen de lo que Dios hace. Y la Biblia dice en varias ocasiones que cuando la gente vea, va a glorificar a Dios. Que cuando la gente experimente, va a creer. Que cuando la gente pueda observar lo que el creyente vive y hace, su fe puede ser sacudida. Entonces, esto lo dejo para reflexión, no para ustedes, sino para todos nosotros. Porque la idea de estos tipos de sermones es para que todos podamos reflexionar. Y hablando también de esto, un escritor llamado Lucas Leis, en un libro que tiene por título Diferente, que es un llamado muy inteligente de la santidad, él dice lo siguiente: la verdadera santidad es peligrosa para el egoísmo, es una asesina para la hipocresía, es el más poderoso antídoto contra la falta de originalidad. Ser santos se trata de ser diferentes, de entender el diseño divino detrás de nuestras personalidades y circunstancias, de disfrutar la emocionante aventura de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas y abrazar el precioso propósito de nuestro destino. ¿Me gusta ese concepto de santidad? A mí me encanta. Y creo que eso deberíamos perseguir. Porque cuando tú y yo empezamos a ver la santidad de Dios bajo esta óptica, el panorama cambia. Cuando tú eres sacudido al ver el plan de Dios para tu vida, tú dices, wow, esto es grande, esto no es aburrido. Jamás vas a estar sin hacer nada, porque Dios te ha llamado a ser práctico, a vivir, a experimentar, a ser de bendición y a ministrar donde quiera que estés. Porque para eso es la iglesia de Cristo. Y en este aniversario te quiero decir, necesitas llenarte de la presencia y de la santidad de Cristo. ¿Para qué? Para hacer del pan a muchas más vidas. Cuando vives eso, cuando buscas eso, eres sacudido por Dios, te emocionas por las cosas de Dios. Cuando llenas tu casa con la santidad de Jesús, te estás convirtiendo prácticamente en un agente de cambio para tu vida y la de otros. Efesios 4 del 21 al 22. El apóstol Pablo, motivado con esa realidad de lo que Dios quiere hacer, le habla a una iglesia como a nosotros y les dice: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. ¿De quién está hablando? De Jesús. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Lo pasado es pasado. Tú no mereces ni siquiera hacer lo que tú fuiste el día de ayer. Estás llamado a algo más grande, al proyecto de Dios. Por eso, dice Pablo, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Hoy día tú tienes el Espíritu de Dios. Ustedes deben cambiar ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Cada mañana tú y yo tenemos la oportunidad de tomar decisiones que están en función de Dios. Cada mañana tienes la oportunidad de depender más de Dios y no de nosotros mismos. Y la mejor forma de corresponder al amor de Dios es vivir como Jesús, imitar esa santidad de Jesús. Que cada mañana tú te puedas parecer un poquito más a la imagen de Jesús. Pero si tú quieres vivir como Jesús, si tú quieres ser como Jesús, necesitas creer en Jesús. Necesitas caminar con Jesús. Necesitas creerle a Jesús. Si quieres ser como Jesús, llénate de las enseñanzas de Jesús. Llénate de su santidad. Contágiate con su amor. Practica sus palabras. Si quieres llenarte de Cristo, debes empezar a amar lo que Él ama, pero también muchas veces a aborrecer lo que Él aborrece. Hoy estamos celebrando estos 23 años para la gloria de Dios, y como iglesia debo decirte, necesitamos aún más vivir la santidad de Jesús, porque va a ser la única forma de que la gente vea que Dios aún sigue trabajando,
sigo orando. Y la gente diga, Dios existe, porque estoy viendo en la iglesia de San Carlos Maracaibo, en los cristianos de esta iglesia. Quiero ser parte de esta comunidad, quiero vivir a Dios de la manera en que ellos lo viven. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente. En la década de los años 90 se hizo popular una frase que fue en Estados Unidos que se convirtió en una especie de bandera o de código moral para muchos cristianos. Era una frase que la gente las imprimía en las franelas, y hacen llaveros y en brazaletes, y la frase traducida al español era ¿qué haría Jesús? Entonces la persona se lo colocaba y era como una especie de mecanismo de reflexión para que cuando se encontraran en ciertos momentos que no sabían cómo reaccionar, se detuvieran y vieran su brazalete. ¿Qué haría Jesús? Y yo quisiera que así como en este año, en el año 90, nosotros como iglesia hoy, no hagamos brazaletes, no hagamos camisas, sino que podamos imprimir en nuestra mente, en nuestro corazón, estas palabras. ¿Qué haría Jesús? Sí. Yo quisiera que pudiéramos tallarnos, tatuarnos en nuestro corazón estas palabras. ¿Qué haría Jesús? Si te encuentras con alguien con necesidad hoy al salir de este lugar, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Si alguien te ofende, si alguien te maltrata, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Si estás rodeado de personas que están hablando mal de otra persona, que están ofendiendo o chismeando y te preguntan a ver qué opinas, pregúntate en ese momento, ¿qué haría Jesús? Si estás en una conversación entre amigos, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo les comunicaría el mensaje de Dios? ¿Qué haría Jesús? Si estás en una situación crítica, de prueba, una situación que ha desestabilizado tu vida, pregúntate, ¿cómo reaccionaría Jesús? Yo me atrevería a decir que si tú y yo, al salir de este lugar, tomando en cuenta la santidad de Cristo, nos preguntamos siempre, ¿qué haría Jesús? Creo que la vida nuestra sería muchísimo mejor. Y pienso que es un ejercicio para nosotros hoy. Imagínate cómo sería tu vida. ¿Cómo sería nuestra vida si tú y yo, como iglesia, pudiéramos imprimir en nosotros esta expresión? ¿Qué haría Jesús hoy? Piensa en cuántos logros, cuántas buenas decisiones. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tu entorno. ¿Cómo serían las cosas si tú y yo pudiéramos explicar esta realidad de qué haría Jesús? Yo te diría, las cosas serían muchísimo mejor. Amados hermanos, para mí ha sido un privilegio compartir este mensaje, pero quiero decirte las palabras de Cristo en Juan 15: separado de mí, nada podéis hacer. Quiero pedirte a que te coloques de pie.